Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo soy Guido Matija, soy responsable de asuntos públicos y hoy nos vamos a dar un lujazo, diría. Estamos transmitiendo desde la sala de streaming de Santander y hoy vamos a charlar, vamos a tomarnos un rato para poner un poco en pausa la velocidad de todos los días para tener una charla con Daniel Innerarity. Voy a leer la presentación para no equivocarme. Daniel es catedrático de Filosofía Política, investigador Iker Vázquez en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática, es titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia, es colaborador habitual de opinión en El País y el Correo Diario Vasco y de La Vanguardia, y recibió numerosos premios, voy a nombrar por ahí algunos, no sé si te voy a hacer honor a todos los premios, pero voy a nombrar algunos. Recibió el premio Príncipe de Viana de la Cultura en 2013, otorgado por el gobierno de Navarra. En el 22 recibió el Premio Nacional de Investigación en Humanidades y recientemente recibió el Premio Ensayo Eugenio Trías por el libro que estás presentando ahora en Argentina, que se llama Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Así que gracias, Daniel, por tomarte un rato, por estar con nosotros y por darnos este lujo de poder tenerte con nosotros. Gracias a ti, Guido. Bueno, hice la tarea y escuché unas notas que estuviste dando sobre el lanzamiento del último libro, y hubo un dato que me llamó mucho la atención, que es que lo empezaste a escribir como de atrás para adelante. El libro tiene tres partes. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue que Sí, empezaste a cantar y por qué te interesaste en el tema de inteligencia artificial, que es un tema que está hoy en boca de todos y súper interesante y tiene muchas complejidades, quizás más de las que nosotros, los normales, digamos, nos podemos llegar a dar cuenta? bien, tengo que echar un poco marcha atrás, pero lo haré lo más brevemente posible, ¿no? Yo me he dedicado toda mi vida universitaria y de investigación a analizar la relación entre complejidad y política, complejidad y democracia, desde la hipótesis de que la mayor parte de nuestros conceptos que utilizamos para entender la política, pues representación, democracia, poder, soberanía, territorio, Estado, son conceptos pensados en un mundo que no es exactamente el nuestro, ¿no? Y que había que proceder a toda una renovación, y a mí no me toca hacer política, sino pensar la política, una renovación de tipo conceptual, ¿no? Y con esa idea escribí unos cuantos libros que trataban de llegar a lo que fue mi libro anterior, más importante, que es Una teoría de la democracia compleja. Y dentro de esa travesía me pareció inevitable analizar uno de los grandes cambios que requieren nuestra atención, que es ese entorno para el que se pensaron las instituciones democráticas. Tenía unas tecnologías muy poco sofisticadas comparadas con las tecnologías que hoy dominan nuestro entorno social, y fundamentalmente la inteligencia artificial y todo lo que rodea a esa tecnología. Mi interés inicial era bastante limitado, que era ver cómo impactaban, cómo era la relación entre un sistema de gobierno basado en la idea de que nosotros decidimos, que los seres humanos nos autogobernamos, con unos algoritmos que en parte nos sustituyen. Ese es todo un tema de debate, ¿no? Cuando estaba haciendo eso, me di cuenta de que tenía que ir un paso hacia atrás y tenía que explicar cómo era la relación humanos-máquinas en entornos automatizados, cómo era la transparencia, la analítica predictiva, etcétera. Y cuando había hecho eso, me di cuenta de que o explicaba hasta qué punto la inteligencia artificial era inteligente, qué significa inteligencia artificial, qué significa inteligencia humana, en qué cosas competimos, en qué cosas nos complementamos unos y otros. No podía hacer un libro de estas características. El problema es que me salió un libro muy gordo. Ya he pedido perdón y me he comprometido públicamente a no volver a hacer un libro más extenso que este, 500 páginas, pero creo que hacía falta un libro que, eh, siendo crítico y por tanto teniendo un grado elevado de conceptualización filosófica, al mismo tiempo fuera respetuoso con la complejidad de la tecnología, no entrar dando principios normativos sin haber entendido bien cómo funcionaba el asunto, ¿no? Perfecto. Vos recién
nombraste un poco la complejidad del tema y las inteligencias, ¿no? La definición de lo que es la inteligencia y demás. Antes de meternos, nosotros tenemos en nuestro podcast, nos escuchan muchos profesionales, muchos líderes de empresas, muchos emprendedores, entonces un poco yo te voy a hacer algunas preguntas relativas un poco al mundo empresario, corporativo y demás, pero antes, eh, y lo uno con la respuesta que vos me diste recién, concepto muy interesante, que lo explayás con mucho detalle en el libro, pero no quería dejar de preguntártelo, esta diferencia que haces vos entre las inteligencias, ¿no? Vos en Mm. el libro sos muy detallista para, digamos, mostrar las diferencias entre la inteligencia humana, que tiene ciertas características, y la inteligencia artificial, digamos, que tiene otras. Entonces, un poco, ¿cuáles son los rasgos de una y la otra? ¿No? Como para empezar a entender después lo que viene. La inteligencia humana, natural, es una inteligencia que tiene sentido común, que es capaz de hacerse cargo de, con pocos datos, de una situación eh, relativamente sofisticada, ¿no? Para que una máquina tenga sentido común se lo tenemos que dar. Es decir, la máquina tiene conocimiento explícito, pero no tiene conocimiento implícito. A mí me gusta poner un detalle, un ejemplo que es significativo. Los humanos nos interrumpimos muchas veces al hablar, sobre todo los hombres a las mujeres, ¿no? Y no está bien, es una falta de respeto, pero es disculpable si tenemos en cuenta la inteligencia de los humanos, que es que muchas veces cuando una persona ha iniciado una frase, salvo que hable en alemán o en euskera, que el verbo está al final, generalmente ya nos hemos hecho cargo de lo que aquella persona nos está queriendo decir. Por tanto, si tenemos prisa, muchas veces la interrupción, el dejar una frase sin acabar, puede ser algo perfectamente funcional, ¿no? A una máquina no le pasa eso, ¿no? O sea, una máquina no puede dar nada como implícito, todo tiene que ser explícito. Y luego los humanos tenemos una capacidad bastante buena de manejarnos en situaciones de inexactitud, de ambigüedad. Entendemos bien los cambios de contexto que hacen que podamos comprender un chiste o una ironía. Las máquinas es como si no tuvieran, como si estuviéramos hablando con una persona que no tiene ningún sentido del humor, ¿no? Salvo que se lo expliquemos, pero entonces tenemos la paradoja famosa de que un chiste no se puede explicar. Los chistes se cuentan, pero no se explican. Si se explican ya no tienen gracia. Bueno, me parece que esto se podía resumir con la idea de una inteligencia artificial es mejor que la inteligencia humana cuando nos encontramos ante problemas que Roberts llamaba problemas salvajes, es decir, problemas que no están bien estructurados, para los que hay pocos datos, la situación es ambigua, hay mucha incertidumbre. Y al revés, las máquinas deciden mejor que nosotros cuando hay muchos datos, las soluciones son binarias, no hay ambigüedad posible. La cuestión es distinguir qué problemas o qué parte de los problemas son para cuáles somos más aptos los humanos y para cuáles son más aptas las máquinas. Bueno, esto es un temazo, digamos, no es menor esta diferencia que planteas y me dispara la primera pregunta que es, en el mundo del liderazgo corporativo, empresarial y demás, eh, hay un desafío, digamos, que se plantea a partir de estas dos inteligencias, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, el desafío para las corporaciones tener que lidiar con estas dos diferentes tipos de inteligencias? Yo suelo poner un ejemplo de que en estos momentos en el que el mundo se asoma a escenarios bélicos de vértigo, quizá no sea muy oportuno, pero que es muy ilustrativo, ¿no? Hay una película, de La hora más oscura, en la que se plantea todo el tema de la decisión de los británicos de entrar o no en guerra con Alemania, ¿no? Y hay una escena preciosa en la cual, después de haber visto cómo Churchill es presionado por su gobierno, Chamberlain, por los expertos que le dicen que cómo va a entrar Inglaterra en una guerra, con el daño, la pérdida de vidas humanas que aquello iba a suponer, mucho mejor firmar un armisticio con Hitler. Él no termina de verlo claro, pronuncia aquel famoso discurso de sangre, sudor y lágrimas que nadie aplaude en la Casa de los Comunes. Tiene unas conversaciones con su mujer en las que se le ve realmente angustiado.
Y al final hace una cosa que tiene que ver con el liderazgo. Un liderazgo quizá un poco demasiado personalista, no, no digo que haya que ser como Churchill, porque Churchill no es repetible afortunadamente, pero hace una cosa que es desconfiar del entorno que tenía de expertos que le decían todos que había que ir en una dirección y hacer una pequeña encuesta. Decidirse al metro. Se va al metro, primero tiene que preguntar dónde está el metro y cómo se entra, porque no había ido, no había ido nunca. Entra en un vagón, gran sorpresa de la gente que estaba allí. Además es interesante porque el vagón en el que entra es muy variado desde el punto de vista de edad, racial, y hace una pequeña encuesta. ¿Cómo están? Poco a poco les va tirando de la lengua y descubre que la sociedad británica realmente no quería rendirse ante Hitler y estaba dispuesta a pagar ese enorme sacrificio de ir a la guerra, ¿no? Bueno, esto vale como metáfora de eh, si tienes un problema para el cual no hay muchos datos, hay grandes riesgos, seguramente, no digo que la corporación, el CEO del Banco Santander tenga que tomar esa decisión en solitario, digo que a lo mejor para ese tipo de cosas todos los datos nos van a ser de poca ayuda porque hay partes de las decisiones que toma una persona, una organización, un partido, una corporación, que van a tener inevitablemente que, al mismo tiempo que están apoyados por toda la tecnología de datos que podamos, porque los datos son muy importantes, nos van a ayudar a decidir, al mismo tiempo tenemos que saber siempre, no perder de vista que hay un elemento de riesgo, de apuesta, como decía Wittgenstein, de estocada en la oscuridad, para el que nos tenemos que preparar. Vos hablaste recién de datos, de la importancia de los datos, y vos hablás, ¿no? Si no me equivoco, es en la segunda parte Mm. del libro, sobre todo el tema Big Data, ¿no? Y hoy las corporaciones, digamos, tenemos esta nueva impronta de ser data driven, de tomar decisiones basadas en datos, de querer tener la mayor cantidad de datos posibles, y vos abordás un concepto que tiene que ver con un poco el oscurantismo de la Big Data o de las algunas digamos, no complicaciones, pero sí algunas consideraciones que hay que tener en claro a la hora de utilizar Big Data, ¿no? ¿Cómo es esa pararse frente a la... Ese capítulo tiene su origen en un informe que me pidió la Comisión Europea, que nos pidió a un grupo de profesores de la Comisión Europea, acerca de, retrospectivamente, cómo había sido la toma de decisiones durante la pandemia y el uso de datos. Y nuestra conclusión era que afortunadamente la tecnología de datos estaba bastante avanzada cuando irrumpe la pandemia. Desgraciadamente no todo lo que hubiera sido conveniente. Si viene otra pandemia seguramente tendremos una tecnología más sofisticada. Pero al mismo tiempo llamábamos la atención sobre ciertos errores que se cometen cuando los datos no se interpretan bien. Es decir, un dato procede de un contexto y muchas veces es utilizado para un contexto diferente. Y en ese, esa traslación hay lo que se llama la trampa de la traslación, es decir, la trampa de pasar un dato de un contexto en el que tiene pleno sentido a otro que no tiene. O, por ejemplo, una cosa que detectamos muy bien a posteriori en la pandemia, ¿no? Es que hay gente que produce más datos que otros. Por ejemplo, la gente que tiene móviles y produce datos de geolocalización. Pero concretamente en España, hubo un brote epidémico muy poderoso en un grupo de personas que hacían un trabajo en negro y por tanto no estaban registradas en ningún sitio, que no tenían móviles, que no estaban en el radar de nadie y que no eran tomados en consideración a la hora de tomar decisiones que tenían que ver con el freno del contagio, ¿no? El no haber tenido en cuenta aquello, me estoy refiriendo a los temporeros que trabajaban en algunas industrias del campo en Cataluña, generó un foco muy poderoso y muy letal, ¿no? Es decir, mm, soy partidario de que a las corporaciones les preocupe cada vez más tener cantidad de datos, es necesario que haya más datos, que estén los datos cruzados con las garantías de anonimato que necesitamos, pero que haya más datos y al mismo tiempo que no perdamos de vista que un dato es algo que debe ser interpretado y que debe ser, cuyo contexto debe ser tenido en consideración, porque si no podemos cometer
errores de bulto. Pienso en ciertas tecnologías de analítica predictiva que piensan que la gente que más comete, que más delitos comete, es aquella gente que es más apresada por la policía, cuando más bien suele suceder al revés. Suele suceder que la policía está presente en sitios, por ejemplo, donde tiene éxito a la hora de detener a la gente. Es mucho más fácil detener a un carterista que detener a un estafador de cuello blanco, ¿no? O, en general, tender a pensar que no hay ninguna desigualdad en la producción de datos, ¿no? Y claro que hay una enorme desigualdad en la producción de datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay un ejemplo que se suele poner en esta materia, que es el reconocimiento visual se apoya en toda la cantidad de imágenes de personas que hay disponible en el mundo, en las redes, ¿no? Pero claro, el 80 o 90% de las fotos que tenemos son de varones blancos. Por eso, cuando a una máquina de reconocimiento visual se le puso por primera vez para su reconocimiento la imagen de una mujer negra, lo identificó como un orangután. Nos escandaliza, pero tenía su lógica en la escasez de datos representativos de mujeres negras. O corregimos el suministro de datos a través del cual se alimentan nuestros sistemas algorítmicos, o tenemos datos diversos y datos más equilibrados, o por mucho que tengamos una enorme cantidad de datos, seguirá habiendo sesgos que nos llevarán a tomar decisiones equivocadas o injustas. Eso es muy importante el punto y sé que hay un debate en toda Europa sobre, ¿no?, la importancia de tratar el uso de la Big Data con la cautela necesaria para evitar los sesgos, que es por ahí uno de los errores o de los desaciertos que puede tener el uso medio indiscriminado de la Big Data. Te voy a llevar un poco a quizá a uno de los lugares donde más te gusta a vos hablar, que tiene que ver con la democracia, ¿no?, y el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué comentarios puedes hacernos? ¿Cómo te imaginas la democracia que viene a partir de la inteligencia artificial, digamos, como está creciendo cada vez más rápido, digamos, no solo en Argentina y en América Latina, sino en el resto del mundo? Bueno, todo dependerá de que hagamos un buen diagnóstico y una buena calibración de en qué nos sirve la inteligencia artificial y para qué tiene grandes limitaciones, ¿no? Por eso me ha gustado la pregunta inicial que has hecho, porque me habrás leído, escuchado en algún contexto, explicando por qué el libro lo he escrito como un cangrejo, ¿no? Porque era necesario, eh, para responder a esa pregunta, remitirme al entorno, al ecosistema humanos-máquinas y al concepto de inteligencia. Creo que la inteligencia artificial en general va a ser de una gran ayuda para la mejora de la democracia, pero tiene dos grandes asuntos que nos deberían inquietar. La democracia es un sistema de gobierno que tiene dos grandes pilares: la conversación y la toma de decisiones. Hemos entendido los humanos, después de muchas experiencias a lo largo de la historia, que para hacer real el principio de que la democracia es un sistema en el cual el gobierno reside en el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, aquella idea del Gettysburg Address de Lincoln, para que esto sea real tiene que haber una conversación de calidad. Aquí tenemos un primer problema, y es que la conversación que estamos generando como consecuencia de la aparición de Internet, las redes sociales, es una conversación que, si bien es cierto que ha horizontalizado la comunicación, permitiendo a cualquiera intervenir, por tanto ha roto la verticalidad en virtud de la cual el viejo director de periódico decidía lo que era la noticia y lo que no, eh, ha producido una mayor vulnerabilidad hacia campañas de odio, desinformación, fake news, etcétera. La cuestión no es tirar al niño con el agua sucia, sino preguntarnos cómo podemos mantener esa horizontalidad, esa apertura e indeterminación en el que cualquiera puede acceder a la conversación, con el establecimiento de criterios que nos permitan, por un lado, detectar
y hacer neutralizar las campañas de desinformación y por otro lado también que la gente, nosotros, tengamos una mayor orientación en ese mundo que antes, una orientación que antes se nos daba de una manera un tanto paternalista, ¿no? Con esos medios verticales, ¿no? El segundo gran asunto, no problema, diría asunto, tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? La democracia es un sistema de gobierno en el que se supone que es el pueblo soberano el que toma las decisiones. ¿Qué pasa cuando las decisiones las toma en parte o en todo una máquina? ¿Bajo qué condiciones podemos seguir diciendo que esa decisión tomada por un algoritmo es una decisión democrática? Es decir, es una decisión que cuenta con nuestra aprobación y con nuestra legitimación. Ese es todo un debate en el que no puedo entrar en detalle, pero que supone pensar que la gente, nosotros, el pueblo soberano, tenemos que estar en las distintas fases del ciclo de vida de la inteligencia artificial con distintas presencias. Tenemos que estar en la diversidad de los datos, tenemos que estar en la, en el diseño de los sistemas, tenemos que estar en algún momento con una capacidad de contestación de los algoritmos, de examen crítico de los algoritmos, tiene que haber agencias de auditoría que nos representen en esa tarea de auditar los algoritmos, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que construir un ecosistema humanos-máquinas que, y esta sería la fórmula mágica, por así decirlo, ¿no? Que nos permitan decir con razón, con verdad, que esas decisiones son nuestras decisiones y al mismo tiempo no tener una praxis de control de la inteligencia artificial que arruine su performatividad. Porque la inteligencia artificial es una tecnología que no podemos controlar como controlábamos una, una- una tecnología simplista, instrumental, sino que requiere un cierto tipo de caos, si se quiere, porque ahí hay un aprendizaje de la máquina, ¿no? Entonces, ¿cómo dotar a estas máquinas de la suficiente autonomía para que desarrollen esa enorme capacidad que tienen y al mismo tiempo que no desaparezcan completamente de nuestra órbita de control? Ese es el gran desafío que tenemos, para el cual habrá que discutir mucho, habrá que ingeniárnoslas bien, los tecnólogos tendrán muchas cosas que decir, habrá que hacer una regulación adecuada, etcétera. Hablas mucho, yo podría estar 6 horas hablando. Yo también. En el libro hablas mucho del control, creo que es un concepto que no lo vamos a abordar, pero es para los que compren el libro y lo lean, hay mucha información sobre el control y sobre la importancia que en las democracias, ¿no? Que implica el uso de la inteligencia artificial. Quiero hacer una pregunta relativa a eh, el futuro del trabajo con la inteligencia artificial. Hay un debate cada vez que surge una tecnología nueva sobre qué pasa con los trabajos, cuáles son los trabajos que por ahí van a dejar de existir, se van a transformar y demás. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro del trabajo en general a partir de la inteligencia artificial? Sí, en el libro no hay un capítulo específicamente dedicado al trabajo porque ya hubiera sido un libro inabordable, ¿no? Pero sí que hay algunas claves que nos pueden permitir hacernos una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Hay un capítulo, el número 2, si no recuerdo mal, dedicado precisamente al trabajo artístico, al trabajo de creación, en el que establezco algún criterio que, a mi juicio, nos permitiría dar una respuesta a esta cuestión. Hasta qué punto las máquinas, el arte generado por la inteligencia artificial, es arte, no es arte, en qué se diferencia en qué se diferencian las 9 sinfonías de Beethoven de las siguientes que han podido inventar una serie de máquinas, por cierto, de una manera asombrosa y de gran calidad. Pero hay un punto ahí de creatividad, de disrupción, de creatividad en sentido fuerte, que sostengo con bastantes razones que las máquinas no son capaces de aportar, ¿no? En el tema del trabajo en general, creo que la distinción que he planteado anteriormente entre asuntos para los cuales hay, digamos, problemas salvajes, problemas mal estructurados, entornos de ambigüedad y de incertidumbre, los humanos vamos a seguir siendo los mejores. Eh,
Hay, en cambio, otro tipo de problemas que tienen que ver con gestión de datos, computación, respuestas binarias, para los cuales mejor no perdamos el tiempo. Entonces, la gran cuestión que cada uno de nosotros nos tenemos que plantear es cómo identificamos para qué asuntos somos mejores y para qué asuntos somos peores, ¿no? Eso, yo suelo poner un ejemplo de mi propia experiencia como profesor. Yo llevo más de 40 años en la universidad como profesor e investigador, y yo recuerdo que al principio, cuando yo daba clase inicialmente, dedicaba mucho tiempo de las clases a dar información y poco tiempo, a lo mejor un 10%, a dar criterio, orientación, ¿no? Eh, con el paso del tiempo se han invertido estas proporciones. Yo realmente ahora mismo ya no pierdo el tiempo dando información. ¿Por qué? Porque Google sabe más que yo, y los estudiantes tienen Google, ¿no? Hay que decir que cuando yo empecé a dar clase no existía Google, no existía Internet. Y por tanto, yo recuerdo incluso cuando hacía la tesis doctoral, uno de los grandes problemas que teníamos los doctorandos era el acceso a la información, a las fuentes, la compra de libros. Yo me acuerdo, hice la tesis sobre Habermas, sobre un filósofo alemán. Inicialmente yo no sabía alemán hasta que me fui a Alemania a los años 80 y trabajaba con traducciones. Y recuerdo, ahora que estamos en Argentina, que tenía un librero en mi ciudad muy astuto, con muy buenos contactos, que me conseguía unas traducciones de la editorial Losada, que no sé si sigue existiendo o no, que me mandaba en barco, que tardaba varios meses. En fin, era un trabajo realmente muy artesanal, ¿no? Bueno, esto hoy en día ha desaparecido completamente, para bien, ¿no? La información no es un problema. Hoy más bien creo que yo me veo como profesor delante de gente cuyo problema no es la falta de información, sino el exceso, y ante los cuales yo lo que tengo que hacer es, con mayor o menor fortuna, darles una serie de criterios para no morir en el intento de sobrevivir con sentido en un espacio de tanta información, de tanto ruido, en el que es muy difícil discriminar la información acreditada no tanto ya de la mentira, como simplemente de lo irrelevante que nos sobrecarga, ¿no? Esa es la función de los profesores. Seguramente esto que me ha pasado a mí, que lo he vivido más de cerca y sobre lo que he hecho una reflexión, es algo que nos podemos preguntar cada uno en nuestra profesión. Y ya advierto que cuando uno se hace esta pregunta, la primera respuesta es muy inquietante, porque la primera respuesta es: la mayor parte de las cosas que hacemos tienen muy poco valor añadido. Y eso duele. Y eso parece amenazar nuestro puesto de trabajo. Hay que tener en cuenta que la revolución industrial amenazó puestos de trabajo por abajo, es decir, puestos de trabajo que tenían que ver con el trabajo manual, esforzado, de fuerza física. Ahora nos encontramos en un entorno más inquietante para niveles de trabajo más sofisticados, más de tipo intelectual. ¿Qué va a pasar con los profesores? ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Qué va a pasar con los políticos? ¿Qué va a pasar con los consultores? Somos entornos que seguramente podemos ejercer una mayor resistencia, pero la fuerza de las cosas nos va a obligar a una transformación, a una reinvención que, que no va a ser fácil, ¿no? Y que va a exigir también decisiones de justicia, ¿no? Muy interesante, la verdad. El libro que estás presentando en la Feria del Libro esta semana se llama Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Está editado en Argentina, me dijiste, ¿no? Por Está editado en editorial. España, pero se ha hecho una edición especial en Argentina porque era más fácil, más rápido, más asequible hacer una edición específica para Argentina, y luego porque además el libro quiere mucho a este país y su autor también, ¿no? Muy bien. Editorial Galaxia Gutenberg, así que vamos a ir corriendo a comprarlo. Y para terminar, para ser responsable también y respetuoso con tu tiempo, una última reflexión, digamos, como te comenté, nosotros tenemos una audiencia que está conformada mayormente por profesionales, líderes de empresas y demás. Eh, ¿Qué mensaje tenés para transmitirles a los líderes, siempre pensando en los liderazgos, son los que tienen Mm. que contagiar, ¿no?, al resto de los equipos? Eh, Consejos para transitar esta evolución que estamos, digamos, pasando entre Mm. lo que era antes y ahora con la inteligencia artificial, el uso Mm. de los datos y demás, ¿no?
Bueno, hablamos de una transición digital, es decir, tenemos que pasar de un mundo analógico a un mundo digital. Y esto no significa una transformación solo de las empresas y ni muchísimo menos una digitalización del Estado. Significa que la sociedad, toda ella, adquiera el protagonismo de este cambio. Esto no lo vamos a hacer verticalmente, no vamos a hacer, el CEO de una empresa no va a conseguir que todo se digitalice en la medida oportuna por un decreto ley, ni los gobiernos lo van a conseguir. Esto lo tenemos que hacer de una manera inclusiva. Es decir, tiene que ser la propia sociedad la que entienda, asuma el proceso de autotransformación en la línea de una transformación digital, como tiene que hacer una transformación ecológica o de otro tipo. No lo hará si no entiende que esto implica una enorme ventaja y una ventaja que se distribuye equitativamente. Si esta transformación digital se hace de manera asimétrica, sin preguntarse por los perdedores y los ganadores, al menos en el corto plazo, de esa transformación, se generarán en la sociedad enormes resistencias, como ha ocurrido también con la transformación ecológica, ¿no? Que ciertos sectores de la sociedad no terminan de entender las ganancias a medio plazo y, sobre todo, quienes impulsan esa transformación parecen no haber desarrollado una estrategia inclusiva que explique, incluya, compense y sobre todo esté preocupada por que esta transformación esté guiada por criterios de justicia y de equilibrio. Hay perdedores inmediatos de esta transformación. Tenemos que identificarlos y tenemos que protegerlos y tenemos que ofrecerles unos incentivos para que acepten también ellos esa transformación. Esto va a generar, como ha generado en la historia cualquier tecnología, va a generar brechas, diferencias. Estoy pensando en campo-ciudad, jóvenes mayores, países con mayor desarrollo tecnológico, países con menor desarrollo tecnológico y otras muchas, hombres-mujeres. Todas esas brechas tienen que ser analizadas con criterios de justicia y de equidad si queremos tener una transformación digital exitosa, que para nosotros, los demócratas, transformación exitosa no significa transformación como ahora estamos viendo en esta especie de tecnofeudalismo que se está imponiendo en ciertos liderazgos políticos y tecnológicos tipo Elon Musk, Silicon Valley. No significa imponer una tecnología a una sociedad, sino que significa acompañar a la sociedad en el proceso de comprensión y de protagonismo de un cambio que es ella misma quien la tiene que hacer. Bueno, un lujazo. Mil gracias. Gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima. Gracias, Daniel, en serio, ¿eh? Muchas gracias, Guido. A ti. Gracias.